Las aplicaciones que corren TCP sí reenvían los datos perdidos, ¿ya? Y la entrega ocurre exactamente en el orden en el cual se envió, a diferencia de UDP, que en el orden que llega se van reensamblando los datos. A ver, quizás va a quedar un poco más claro con los siguientes slides. Esto que ustedes están viendo es el encabezado de TCP o el encabezado de UDP. Veamos, en el proceso de... Voy a poner acá TCP/IP, o claro, el modelo TCP/IP, aunque no sé si es más o menos similar. Tenemos los datos generados por aplicación, ¿cierto? En la capa de aplicación. Esto es en la encapsulación de datos. Cuando la aplicación ya generó sus datos, voy a escribir esto nuevamente, lo que se hace es agregar una información extra que corresponde a la capa de transporte. Y eso es el header o encabezado de transporte. Ahora, este encabezado que está acá es información extra y no tiene mucho que ver con los datos que están siendo enviados. Nuestro ejemplo de la carta sería el hola, ¿sí? El encabezado de transporte puede ser TCP o puede ser UDP. Va a depender del tipo de aplicación que nosotros estemos utilizando. Si la aplicación requiere los datos TCP, este encabezado va a pesar, por lo general, 20 bytes. Puede llegar a pesar 24, lo explico inmediatamente. 20 bytes. Pero si la misma aplicación necesitase usar un encabezado UDP, este encabezado va a ser un poco más pequeño y va a pesar solamente 8 bytes. ¿Ya? Este sería UDP. Hay una diferencia en el tamaño de las cabeceras o los encabezados. Esos 12 bytes de diferencia es lo que se conoce como overhead o sobrecabecera. Sobrecabecera es el tamaño de los datos extras que se tienen que ir agregando para poder hacer exitosa la comunicación. Simplemente por tener los datos de aplicación no se puede enviar los datos a través de la red. Se necesita un encabezado TCP, se necesita un encabezado de red, una trama, etc. Y cada uno de esos datos que se va agregando genera datos extra, genera una cabecera extra. Y eso se conoce como sobrecabecera. Y si volvemos un poquito atrás, dice aquí que exactamente UDP genera una baja sobrecabecera. Una sobrecabecera más pequeña porque solamente son 8 bytes. ¿Por qué 28 bytes? Fijémonos acá. Vamos a ver esto desde el bit 0 al 31. Todos sabemos que 32 bits, ¿cuántos bytes son? Claro que son 4 bytes. Tenemos 4 bytes desde el bit 0 hacia el bit 31. Acá tengo los bits del 0 al 7, es decir, el byte número 1. Acá está el byte número 2, byte número 3, byte número 4. En otras palabras, acá tengo 4 bytes. A continuación, más abajo tengo otros 4 bytes que corresponden al número de secuencia que pesa 32 bits. Anteriormente teníamos los puertos que pesaban 16 bits cada uno. Tengo 4 bytes. En la siguiente línea tengo el número de acuso de recibo que también pesa 32 bits. Luego tengo varios campos más, que tengo el encabezado, la longitud del encabezado, 4 bits, más 6 bits, más 6 bits. Y luego tengo el tamaño de la ventana que pesa 16 bits más, y eso hacen 32 bits, que son 4 bytes. Tengo la suma de comprobación, que es un campo súper importante. Y tengo el flag de urgente o no, que son 4 bytes. Si nosotros sumamos, tenemos 4 más 4, 8, 12, 16, 20 bytes al usar todos estos campos que están acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los campos de abajo? Bueno, no siempre se ocupa el siguiente, que son opcionales, y si se ocupase, serían 32 bits, por lo que haría 4 bytes extra, sumándole 4 a la capa al encabezado de TCP, y ya tendríamos 24 bytes. Incluso generaría más sobrecabecera si es que se ocupa el campo opcional. Algunas aplicaciones lo ocupan, otras no. Y estos son los datos, dice capa de aplicación, que son los datos generados acá, ¿ya? El problema de tener un exceso de cabecera es que se necesita ancho de banda para ser procesado.
ese exceso de cabecera consume ancho de banda, que puede ser muy útil si es que es muy escaso. ¿Ok? En el caso del protocolo UDP, que es mucho más sencillo, tengo la misma estructura, los bits 0 al 31. Acá tengo los 4 bytes de origen, de principio, primer byte, segundo, tercero y cuarto, que son los 4 bytes del principio más los 4 bytes correspondientes a 16 bits de longitud y 16 bits de checksum. Y los otros son los campos de aplicación, el campo en realidad de la capa de aplicación. Y esto suma 8. Entonces, en otras palabras, UDP es mucho más sencillo que TCP. Recuerden, porque la característica fundamental de UDP es que fue diseñado para enviar los datos de la forma más expedita posible, sin tener que recalcular mucho y sin tener que preocuparse del orden de los datos si llegan o no. En cambio, TCP tuvo que ser modificado, tuvo que agregarse más información a este encabezado porque tiene funciones avanzadas que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, si yo estoy enviando datos de pongámosle letras, por ejemplo, de A a B. Si estoy enviando un flujo de datos donde tengo el segmento 1, segmento 2, segmento 3, etcétera, 4. Hay mecanismos que van a contar cada uno de ellos y por cada mensaje o grupo de mensajes se va a enviar un mensaje, un acknowledge de vuelta. Recuerden, un acuse de recibido en TCP. Y esto está ahí. Campo que UDP no tiene. UDP no envía acuses de recibo. Si llegaron los datos bien y si no llegaron, qué bien. También existe un checksum, también existe un campo de urgente, etcétera, reservado. Existen numerosos mecanismos que TCP necesita para ofrecer confiabilidad a la red. Por eso que el encabezado de TCP es más grande. Antes de pasar al slide siguiente, hay algo que conviene aclarar, que es el tamaño de los puertos, la longitud. Cada puerto de origen y destino pesa 16 bits. Como este campo tiene 16 bits, se pueden hacer 65.536, casi escribo 5, 65.536 puertos diferentes, donde, por ejemplo, puerto 80 es solo uno de ellos, puerto 53, etc. Las aplicaciones pueden utilizar cualquier puerto del 0 al 65.536 para el origen y para el destino. Lo mismo en TCP, lo mismo en UDP. Vamos a mencionar que el método de direccionamiento de la capa de transporte son los puertos. Se asocian aplicaciones con un puerto en particular. Y es que ciertas aplicaciones como POP3, por ejemplo, cuando funciona, abre el puerto 110. HTTP, que en realidad contiene una página en lenguaje HTML, no se olviden, capa de presentación, abre el puerto 80. Esto es en la capa de transporte y esto es la capa de aplicación. Un chat de internet, por ejemplo, con mensajería instantánea puede abrir el puerto 531. Estos son puertos, ya lo había explicado anteriormente, que las aplicaciones tienen abierta escuchando conexiones. Por ejemplo, Mail Diamond, este servidor va a abrir a la red el puerto 110. Otra aplicación que sea un servidor web como IIS, por ejemplo, o Apache Server, va a abrir el puerto 80. Y una aplicación de correo electrónico, de mensajería instantánea, va a abrir el puerto 531. Entonces, cuando haya un cliente de alguna de estas aplicaciones, si el cliente tiene que recibir su correo, se va a conectar automáticamente hacia el puerto destinado para ello, que es el 110, por lo tanto va a estar conectado a un servidor de correo. Si abrimos un navegador web, un browser, como Chrome, Opera, Safari, el que quieran, ese browser automáticamente se va a conectar al puerto 80 y va a hablar con este otro software, que entre ellos se van a intercambiar código HTML que el navegador interpreta y muestra como imágenes, formato, etc. Bien, así es que los puertos son números que tienen las aplicaciones a las cuales están conectadas directamente.
Esa es la forma de direccionamiento de la capa de transporte. Cuando la capa de aplicación genera datos, por ejemplo, podemos abrir un MP3 que estamos descargando desde internet a través del protocolo HTTP. Esta es nuestra canción MP3 que pesa, digamos, 500 kilobytes. Un archivo más bien pequeño. 500 kilos. Lo que ocurre en la capa de transporte es que la capa de transporte no va a tolerar el envío de mensajes muy grandes, porque sería complicado para la seguridad de los datos. Entonces, más bien para la integridad, que es parte de la seguridad, lo que va a hacer es dividir este MP3 en distintas partes y le va a poner un numerito llamado número de secuencia. A cada uno de esos bloques que componen nuestro MP3 que estamos descargando o enviando, da lo mismo, se le va a asignar, además de sus datos propiamente tal, aquí tenemos una parte de la canción, ¿cierto? Acá tiene otra parte. Se le va a agregar el encabezado correspondiente, si es TCP o si es UDP. Recuerden que el encabezado UDP solamente tiene 4 campos, que tiene el puerto de origen, puerto de destino, checksum y longitud. Aquí está longitud, checksum. ¿Ya? Ahora, si es un encabezado TCP, esto naturalmente va a tener muchos más campos, puertos de destino origen, 4 bytes de acuse recibo, 4 bytes de secuenciación y así, etcétera, etcétera. Hay muchos más datos. En la capa de aplicación, la PDU se llama data. Si miramos el modelo OSI, tanto la capa de sesión como presentación su PDU se denomina data. En la capa de transporte varía. Si el encabezado es TCP, lo vamos a llamar segmento. ¿Ok? Y si el encabezado es UDP, vamos a llamar datagrama. Es un tecnicismo que vale la pena explicar. Entonces, datagrama viene a ser los datos de aplicación divididos en pedacitos, más el encabezado correspondiente a UDP. Y en el caso de TCP, aquí están los datos de aplicación también, y los datos de TCP. Bien. Esto se conoce como segmentación.